Muy buenos días con todos ustedes, que Dios me los bendiga. Vamos ahora a la palabra del Señor y abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan, capítulo 2. Ya estamos en el segundo capítulo. Vamos a estudiar del 1 al 12. Del 1 al 12. Estamos siguiendo la secuencia del estudio del libro de Juan, un precioso libro, un evangelista extraordinario, un autor, porque es el autor de Juan. Juan es el evangelista, fue apóstol, autor de este libro y a la misma vez fue uno de los círculos más íntimos del Señor Jesús. Ustedes saben que Juan, Pedro, Jacobo andaban muy juntos y con el Señor Jesús, y era uno de los círculos más íntimos del Señor Jesús. Y esta es una bendición porque este es un relato de la primera fuente, de una primera fuente, ¿no? Y hoy vamos a estudiar ahora el capítulo 2, del 1 al 12. Vamos a la palabra del Señor. ¿Lo encontraron en sus Biblias, hermanos? Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Les dijo Jesús: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya habían bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hasta ahí va a ser el mensaje del Señor. El tema de esta mañana se llama Cuando Jesús transforma lo ordinario en extraordinario. Y para poder contextualizarnos de estos pasajes bíblicos que hoy vamos a leer, mis hermanos, debemos recordar que Jesús estaba recopilando a sus discípulos, a sus apóstoles. Ustedes recuerdan esta historia preciosa, ¿no? Ya había recopilado a Juan, había reclutado a Andrés. Andrés llama a su hermano Simón y reclutó a Simón Pedro. Ya van 3 discípulos. Después llama a Felipe, y Felipe llama a su amigo Natanael, que hemos visto la historia en el domingo anterior. Natanael. Y hasta el momento ya hay 5 discípulos que el Señor Jesús había reclutado para que sean luego sus apóstoles y luego sean sus misioneros y extiendan el evangelio a todo el mundo. Ahora, conociendo un poco la historia del domingo anterior que aprendimos acerca de la historia de Natanael, y es muy curioso, mis hermanos, porque la Biblia empieza que el Señor Jesús recluta a 5 discípulos. Ya tenemos estos discípulos que estaban con él. Y este último, Natanael, la Biblia dice, Dios lo caracteriza como un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Ya conocemos la historia, ¿no? Natanael era un hombre muy sincero, por eso dice, no había en él engaño, ¿no? Sabía lo que era bueno, sabía lo que no era bueno, sabía lo que podía salir algo bueno y sabía lo que no podía salir algo bueno. O sea, era sincero en eso, transparente. Y Jesús lo caracteriza de esa forma, ¿no? En quien no hay engaño. Tanto que cuando Felipe va y lo busca a Natanael,
Natanael le dice, Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Al que se escribieron los profetas y Moisés, ¿no? Y los salmos que escribieron, hemos encontrado al Mesías. En ese momento, Natanael, un poco escéptico, dice, pero ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Y de hecho, hermanos, porque Nazaret era un pueblo pequeñito, 200 personas, 500 personas, las casas eran muy sencillas, era una pequeña aldea, ¿no? Habían personas, diríamos decir, de bajos recursos económicos, la mayoría eran agricultores, artesanos, carpinteros, y la Biblia menciona que Jesús venía de allí, ¿no? Entonces, por eso es que cuando dicen, el Mesías ha venido de Nazaret y es hijo de José. Ya, entonces, hermanos, la sinceridad de Natanael es, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y hijo de José, el carpintero, ¿no? Definitivamente se mostró escéptico Natanael. Pero después sigue a Felipe, Natanael se encuentra con Jesús y Jesús lo observa y le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y esto, hermanos, nos trae a nosotros una enseñanza profunda, mis queridos hermanos. El Señor nos conoce, a usted y a mí. Y qué lindo es que cuando el Señor nos llama, nos observa, nos digan, este es Jorge, un verdadero aliancista, no de la U, hermano, aliancista de la Alianza Cristiana, en quien no hay engaño. Este es algo muy lindo, hermanos, que el Señor nos conozca de esa forma. Que así como es en la iglesia, así también es en su casa. No hay engaño. Así como es en la iglesia, así también es en su trabajo. No hay engaño. No es que acá hace una cosa, allá hace otra cosa. Y esto es algo muy precioso porque Jesús conocía a Natanael y sabía que en él no había engaño y era un verdadero israelita. Por eso es que él meditaba debajo de la higuera al Señor. Y estas meditaciones que los judíos hacían constantemente en cuanto a la ley judía, que ellos meditaban debajo de las higueras para orar, para entregarse al Señor. Este hombre era muy entregado a Dios a través del judaísmo y eran lugares donde no habían personas, eran lugares muy, muy lejanos y allí meditaban, nadie los veía. Por eso es que Natanael, cuando escucha al Señor Jesús, le dice, ¿y de dónde me conoces? Y el Señor Jesús le dice, debajo de la higuera te vi. Ahí es donde él reacciona y dice, claro, nadie me vio aquí. ¿Y cómo tú me vistes? Y ahí se pudo dar cuenta que Jesús era omnipresente y omnisciente, todo lo sabía. Ahí donde Natanael lo declara al Señor y le dice, oh, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús lo mira y le dice, que porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Y esta exhortación, hemos visto el domingo anterior, que no era una exhortación, diríamos así, de llamado de atención, sino era una exhortación de ánimo. ¿Por qué? Porque lo que acabas de escucharme tú, que te vi debajo de la higuera, es algo pequeñito, Natanael. Porque después le dice, cosas mayores verás, cosas mayores que estas verás. Y definitivamente pasa la historia en la vida de Jesús con sus discípulos y Jesús hace milagros y cosas extraordinarias y enseñanzas extraordinarias, hermano. Cosas mayores que estas verás. Muy bien, este era el contexto de ese tiempo. Y después que Jesús llama a Natanael, ya eran 5 discípulos. Hermanos, la Biblia menciona que pasan 3 días y luego una pareja de novios invita a Jesús a su boda. Y esa boda era en Caná de Galilea. Vamos por favor como el primer punto, Jesús es invitado a las bodas de Caná. Dice el versículo bíblico que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, ahí, para un poco contextualizarnos, Caná era otra aldea pequeña, estaba a 14 kilómetros más o menos de Nazaret. Estamos hablando como que de aquí a Baños del Inca hasta un poco más Puyucana, más o menos eran las bodas de Caná. Entonces, Nazaret, Caná,
ahí estaba más o menos, era la longitud. Era una aldea pequeña, Caná, y una pareja de novios, la Biblia menciona que invita a María, la madre de Jesús, y también invita a Jesús y a sus discípulos. Y hay que recordar que Jesús ya tenía 5 discípulos. ¿Quiénes eran? Ahora la posibilidad, Jacobo, Juan, estaba Andrés, estaba Pedro, ya estaba Felipe y ya estaba Natanael. 5 discípulos van a esta boda y esto es una bendición, hermanos, porque podemos observar que en esta boda eran invitados Jesús y sus discípulos. Entonces hay la posibilidad que los novios conocían a María, los novios conocían a Jesús y también conocían a los discípulos porque eran de Galilea, eran de la misma región. Galilea, Caná, Capernaum, Betsaida, toda esa zona es la región de Galilea y hay la posibilidad que se conocían todos porque eran pueblos pequeños. Entonces, invitan al Señor Jesús. Y ojo que, hermanos, en una cultura judía, las bodas no duran un día. Como nosotros acá, una boda empieza a las 10, termina a las 3, 4, ¿verdad? Con un almuercito. O si empiezan a las 4, 5, termina a las 9, 10, con una cenita. No eran así las bodas. Las bodas en la cultura judía eran de 5 días, de 6 días, hasta de 7 días, hermano. Imagínense el presupuesto. Si acá alguien me dice, pastor, me caso en 3 años porque no hay presupuesto, imagínate, hermano, para un día, imagínate la boda de 7 días, el dinero, el recurso que tenían que acumular para poder generar esas bodas, porque eran celebraciones muy importantes. Y las personas que eran invitadas, hermanos, solamente eran invitados familiares, amigos muy cercanos, o también podían ser personas respetadas según en ellos, considerándolos como personas de honor y de buena amistad. Y Jesús, hermanos, era conocido en la región de Galilea, posiblemente había tenido un vínculo con estos novios. Y le invitan al Señor Jesús a sus discípulos y también estaba ahí la madre del Señor Jesús. Ahora, todo este detalle, hermanos, que Jesús es invitado a las bodas de Caná, también hay una enseñanza profunda de estos primeros pasajes bíblicos que estamos aprendiendo. Hermano, este detalle parece sencillo, que Jesús es invitado a Caná, pero este profundo significado nos puede enseñar a usted y a mí que cuando Jesús es invitado, hermano, su presencia hace que esa boda marque la diferencia. Ya hemos conocido la historia obviamente de que el agua se convierte en vino. Y esto es muy interesante porque estas bodas pueden representar también nuestras vidas, hermanos. Nuestras vidas, cuando tú invitas a Jesús a tu familia, cuando tú invitas a Jesús en tu trabajo, cuando usted invita a Jesús en sus relaciones interpersonales, en sus proyectos, en sus sueños, no lo sé. Pero cuando Jesús es invitado, Él marca la diferencia en su vida y en lo que hace. Y obviamente estos novios invitan a Jesús y se marcó una diferencia extraordinaria que ni el mismo novio no sabía, porque no sabía de lo que iba a pasar o lo que iba a faltar, pero Jesús es invitado. Y esto es muy interesante, hermanos, porque muchas veces hay personas que invitan a Jesús solo cuando hay problemas. Pero cuando hay celebraciones importantes, no lo sé, hermano, no mucho es el mismo entusiasmo que cuando alguien invita a Jesús porque hay una necesidad, hay un problema y ahí acuden al Señor, que es muy distinto decir, Señor, yo te invito, Jesús, en mi trabajo, te invito, Jesús, en mis celebraciones, te invito, Jesús, en las graduaciones de mis hijos, te invito, Señor Jesús, en mis proyectos, en mis sueños. Cuando Jesús es invitado, cosas extraordinarias pasan. Marca la diferencia en ese lugar donde lo cual usted le hace la invitación. Y esto lo vamos a ver después. Por eso es que nosotros podemos preguntarnos, aquí mis queridos hermanos, ¿Jesús es realmente invitado a dirigir tu hogar? ¿Es Jesús invitado a dirigir en tus decisiones, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus planes, en tus sueños, en tus estudios? No lo sé. ¿Es Jesús invitado? Cuando Jesús es invitado, hermano, se marca la diferencia.
cosas extraordinarias pueden pasar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando Cristo ocupa el lugar centro de nuestra vida, nunca caminamos solos. El Señor siempre estará presente para mostrar su gloria cuando Él lo requiera así. Vamos al siguiente punto, por favor. Versículo del 3 al 5. Jesús interviene cuando los recursos se terminan. Observe acá el pasaje bíblico cuando dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienes vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Aquí podemos observar, mi amado hermano, que definitivamente una celebración de una boda en la cultura judía no es de un día, es de 5, 6, 7 días que se hacían las bodas allá en esa época en Israel y hasta ahora, hermanos. Son celebraciones judías y eran acontecimientos muy importantes. Y qué bonito, hermanos, cuando estas celebraciones se hacían había mucha celebración, obviamente presupuesto tenía que haber, pero la Biblia menciona que en esta boda el vino se acaba. Ahora, cuando hablamos de vino, el vino en la cultura judía representa la alegría, celebración, hospitalidad. Esa es la representación del vino en cualquier celebridad, ¿no? En Perú vas a ir a tomar y te vas a emborrachar, pero en otras culturas, hermanos, es una celebración de alegría, ¿no? Uno tomaba vino como vamos a celebrar tomando un café, vamos a celebrar. Eso era la cultura en Israel. Y aquí podemos observar que quedarse sin vino, hermanos, antes de terminar la fiesta, era una situación vergonzosa. O sea, yo estoy trayendo a mis invitados que eran personas muy importantes, que eran personas que yo consideraba a mucha honra, eran amistades y vienen de lejos. Yo los estoy invitando a mi boda por 5, 6, 7 días y que falte el vino, hermano, es una vergüenza, definitivamente, para la familia anfitriona. Y esto podía afectar su reputación ante la comunidad. Eso es lo que pasaba en la cultura judía. Entonces, para algunos podía parecer un problema menor, pero para aquella familia sí era una crisis importante. Si yo era un invitado y falta vino, acá no han provisto, ya nos vamos a casa, y se iban. Pero para los que invitaban, para los novios, hermano, imagínense que falta el vino. Una preocupación extrema. Era una crisis importante para ellos. Está faltando el vino. Lo que nos trae alegría como familia en la celebración, a los invitados, a las personas que vienen de lejos, les está faltando esto. Y obviamente pues iba a ocurrir algo que para ellos iba a ser vergonzoso. Pero aquí podemos observar, hermanos, Dios se interesa no solo por las grandes dificultades de nuestra vida, sino también por las grandes necesidades que nos preocupan día a día. Mi querido hermano, María, dijo Jesús, no tienen vino. Y esto, hermanos, también puede ser una enseñanza para nosotros, porque quizás, hermanos, en nuestras vidas nos puede faltar el vino. Que para usted pueda decir, esto si me falta, qué vergüenza. Si me falta esto, ya no puedo más. ¿Qué va a pasar después? No voy a poder abastecer, no voy a poder ayudar, no voy a poder estar allí. Nos puede faltar también el vino. Y Jesús, hermanos, se interesa también por esos detalles cuando algo se nos agota. Acá a María se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, no tiene vino. Hay que recordar que María sabía quién era Jesús. María, en Lucas 1:32 vemos que el ángel Gabriel le anuncia a María que Jesús sería el Hijo del Altísimo. María sabía eso. María sabía, a través de los pastores y los sabios que venían del oriente, que confirmaron que él era el Mesías, ahí donde le dieron los regalos de oro, regalos costosos. Sabía quién era Jesús. Y cuando Jesús cumple 12, 13 años aproximadamente, podemos observar que los grandes sabios maestros del templo se admiran por las enseñanzas de este adolescente, Jesús. María conocía
no había visto todavía milagros, pero no por los milagros, sino por la identidad. Sabía quién era Jesús, hermanos. Y esto es algo muy bonito, muy interesante, porque María sabía y tenía conocimiento de la identidad del Mesías. Falta vino. La familia se va a avergonzar. Son muy cercanos nuestros. Jesús, no tienen vino. Jesús lo mira y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ahora, esta palabra mujer en la terminología judía no es una falta de respeto, hermanos. No le está diciendo, no es que le esté faltando respeto a María, porque la palabra mujer en un contexto judío es una palabra que un judío podía mencionar a alguien de mucha honra. Mujer. Esa palabra mujer era de mucha honra para un judío. Entonces estaba diciéndole con mucho respeto a su mamá: ¿qué tienes conmigo, mujer? No, aún no ha llegado mi hora. Y definitivamente sí, no había llegado todavía la hora del Señor Jesús de empezar su temporada y su tiempo de popularidad. Pero María sabía quién era Jesús y le dice: no tienen vino. ¿Cuál ha sido la expresión de Jesús cuando le dice: no ha llegado mi hora? Pero María estaba confiada y le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Hermanos, a primera vista este versículo puede parecer una respuesta fría del Señor Jesús o inclusive un rechazo a María, pero no. Al entender el contexto cultural, el significado de las palabras de Jesús, podemos observar que Jesús trató a María con mucho respeto y una enseñanza profunda sobre su misión. No ha llegado todavía mi hora, porque la hora de Jesús era empezar a predicar el Evangelio y su temporada de popularidad para hacer grandes milagros y prodigios. María, confiada, se acerca a los sirvientes y les dice: hagan todo lo que os dijere. María les dijo a los sirvientes: obedezcan a Jesús sin reserva. Eso significa: hagan todo lo que os dijere. O sea, sin preguntas, sin excusas, o hagan lo que les diga si les conviene a ustedes. Eso no es una obediencia sin reservas. Obediencia sin reservas es: hagan todo lo que os dijere. Sin preguntas, sin excusas, sin nada. Háganlo nada más. Y definitivamente la Biblia menciona que estos hombres obedecieron específicamente las palabras de María y se acercaron a Jesús. Por eso es que acá podemos observar que esta palabra, hagan todo lo que os dijeren, no solamente nos explica a nosotros lo que va a suceder, un milagro, sino que simplemente al hacer exactamente lo que Dios va a decir, hermanos, eso abre una puerta a un milagro extraordinario. Por eso es que hagan todo lo que os dijere, nos da una enseñanza a nosotros que la obediencia siempre precede a un milagro. ¿Hay obediencia? Milagros vienen, hermanos. Y definitivamente esos milagros vienen justo cuando nuestro vino se acaba. Hermanos, todos vamos a llegar a un momento cuando nuestro vino se acabe. Cuando estos novios, de una cierta forma, están empezando una nueva etapa en sus vidas, igual nosotros podemos estar empezando etapas en nuestras vidas y que en el camino te vas a dar cuenta que te agotas, que ya no puedes más, que te falta el vino. E inclusive, cuando se nos acaba el vino, puede representar que a veces tus fuerzas se pueden agotar. Se puede agotar tu dinero, tu paciencia. Se pueden terminar inclusive tus oportunidades, tus sueños. O se pueden terminar o agotar tus recursos. Ya no puedes más. Pero cuando nuestros recursos llegan a un límite, hermanos, comienza a manifestarse el poder ilimitado de Dios. Porque Dios sigue obrando cuando nosotros ya no podemos hacer más. Y eso es lo que hace nuestro Dios en los momentos de agotamiento. Y cada uno de nosotros podemos analizar y pensar cómo está tu vino frente a una nueva etapa de tu vida. Vamos al tercer punto, por favor. Versículo 6 en adelante. Jesús transforma lo imposible para manifestar su gloria. Dice el versículo bíblico:
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque los sirvientes sabían, porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí podemos observar algo, hermanos, extraordinario. La Biblia menciona que habían 6 tinajas de piedra. Ahora, las tinajas de piedra, estas tinajas eran destinadas normalmente para la purificación de los rituales que los judíos hacían en sus celebridades religiosas. Estas tinajas, una tinaja, hermano, normalmente tenía un aproximado de capacidad entre 80 a 120 litros, o sea, más o menos eran tinajas de piedra de este tamaño, eran las tinajas de piedra, ¿no? Y la Biblia menciona que eran 6 tinajas de piedra, 6 tinajas, porque la Biblia especifica un poco más que en cada tinaja cabían entre 2 a 3 cántaros, y los cántaros más o menos son de este tamaño, más pequeños, más largos, ¿no? Y eran cántaros, y estos cántaros, al vaciarse en las tinajas cabían entre 80 a 120 litros por tinaja. Y estas tinajas, la Biblia menciona que eran utilizadas para el rito de la purificación de los judíos. Pero acá hay algo curioso, hermanos, no doctrinal, alegórico. El número 6 representa el número de hombre. Y el número de hombre también representa al número incompleto o la insuficiencia, ¿no? Pero cuando Dios llena estas 6 tinajas, se convierte luego en suficiente, porque se cumple la necesidad. Y esas 6 tinajas, hermanos, al poder ser llenadas, porque Jesús les dice: llenen las tinajas. Las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: saquen ahora y llévenlo a maestresala. Yo me imagino, hermano, que Jesús dijo: bueno, llenen las tinajas, los siervos, bueno, vamos a hacer lo que dice él, y empiezan a llenar, y las llenan hasta el tope, tinaja por tinaja, tinaja por tinaja, las va llenando. Todos llenan las tinajas, ahora les dice: llévenlo, sacad ahora y llevarlo a maestresala. El maestresala era como aquellas personas que organizaban las bodas, y lo llevan a este maestresala. Y el maestresala le dice a la Biblia que él prueba el vino sin saber del acontecimiento del milagro. Prueba el vino y dice: oye, este es el mejor vino. Y se acerca a los novios y les dice: todo hombre sirve primero el buen vino. Y sí es cierto, mis hermanos, porque el buen vino, para poder ser buen vino, tiene que tener un promedio de 5 años en adelante. Algunos vinos se conservan entre 12 a 15 años y se puede conservar hasta 30 años, pero siempre con todos los detalles de conservación y los detalles que se tienen que tomar medidas para conservarlo. Hasta 30 años puede servir un vino. Pero acá podemos observar que la Biblia dice que este vino era del mejor, el buen vino. Cuando ya habían bebido mucho, obviamente ya usan el inferior, porque no porque la gente se emborracha, sino porque la gente al tomar, ya como que el sabor del buen vino ya lo va teniendo en su paladar, y cuando ya sirven el vino, el inferior, ya no lo sienten ya. Entonces, pero este hombre nos ha servido un buen vino, pero el que ahorita que acabamos de ver de 6 tinajas, este es el mejor que el primero. Y esto no sucedía normalmente en una sociedad judía en cuanto a las bodas, cuando se servía el mejor vino. Pero acá el maestresala se sorprende porque dice: tú nos has dado un buen vino, pero este último es el mejor que el primero. Y hay una sorpresa allí. Pero los sirvientes sabían el milagro.
Porque yo me imagino que habrán sacado, este maestresala va a probar agua, qué vergüenza, le va a dar agua. Y en ese momento, oye, esposo, acá, señor novio, esposo, que ustedes ahora ya se han casado, acá estamos observando que el mejor vino, y todos los sirvientes, oye, ¿tú has servido agua o vino? No, yo he servido agua, tú agua, todos hemos servido agua. Y ahora está hablando de vino. Este es un milagro. Los sirvientes habrán quedado atónitos por este tremendo milagro, hermanos. Y definitivamente este milagro, hermanos, se empieza a acontecer. Un acontecimiento extraordinario. El maestresala confirma la autenticidad del milagro sin conocer su origen, mientras que los sirvientes eran los únicos testigos humanos del proceso. Y este relato, hermanos, nos destaca claramente la excelencia de la obra de Cristo como la revelación progresiva de su identidad. El milagro es real, es verificable. El maestresala, experto en la organización del banquete, reconoce inmediatamente la cantidad del vino y la calidad del vino. Y el énfasis del evangelista, hermanos Juan, no era exaltar el milagro del vino, era exaltar que Jesús era el Mesías, porque solo el Mesías podía hacer ese milagro, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y solo Dios puede hacer un milagro cuando nuestras fuerzas se agotan. Solo el Señor puede hacer un milagro cuando se le acaban sus recursos, hermano. Solo Dios puede hacer un milagro cuando mi carácter termina, ya no puedo más. Cuando mis oportunidades se acaban, cuando mis recursos se acaban. El Señor puede intervenir, porque recuerden, cuando Jesús es invitado, milagros suceden. Cuando Jesús es invitado, hermanos, cosas extraordinarias suceden. Señor marca la diferencia en ese lugar en el cual usted le hace la invitación. Los novios decidieron invitar a Jesús, y acá podemos observar claramente que este milagro, hermanos, fue para manifestar su gloria. Por eso es que en el versículo 11, la palabra de Dios menciona, el apóstol Juan no resalta el milagro, dice, y esto fue el principio de las señales. No dice milagros, porque la palabra milagros es el griego de dunameis, pero esta palabra señal es sameia, que quiere decir señal. Algo como que repunta a una función hacia la realidad, a una realidad mayor. El milagro de convertir el agua en vino no es el fin del relato del apóstol Juan al escribir estos versos, sino es que la gente, sus lectores, vean la evidencia visible de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y definitivamente él termina el versículo diciendo, y estas señales han sido para. Y esto, hermanos, ha ocurrido que el propósito de esta señal, no milagro, sino señal que resalta el apóstol Juan, es para que Jesús manifieste su gloria. Mi querido hermano, a lo largo del Evangelio de Juan, las señales tienen un propósito revelador. Mostrar quién es Jesús, revelar su autoridad divina, invitarnos a creer en Él. Y esto es precisamente el relato de las bodas de Canaán. Cuando falta el vino, hermano, Jesús interviene. Cuando falta el vino, el Señor muestra su misericordia. Cuando falta el vino, hermano, el Señor no quiere que usted termine en vergüenza. El Señor quiere que usted termine bien con las personas. Por eso, Dios puede transformar de lo imposible a hacer lo posible. Cuando obedecemos y confiamos en el poder de Dios, los resultados se ven verdaderamente quién es Cristo. Él puede transformar de lo imposible para que para nosotros pueda parecerse, Jesús lo hace posible. Jesús puede transformar las lágrimas en alegría, hermano. La enfermedad en testimonio, el fracaso en victoria,
la escasez en abundancia, el temor en confianza, el pecado en nueva vida. El Señor lo puede hacer cuando se acaban nuestras fuerzas. Lo que hoy parece imposible puede convertirse mañana, hermano, en un poderoso testimonio para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano querido? Y esto es algo importante que usted y yo lo debemos de interiorizar. Si solamente invitamos al Señor en nuestras celebridades, no solamente cuando pasamos problemas, hermano, sino invitamos al Señor en nuestros tiempos alegres, nuestros proyectos de vida, nuestro trabajo, nuestros estudios, la graduación de nuestros hijos, no lo sé, cualquier cosa que pueda ser también buena, Señor, te lo entrego. Dios hace que ese sueño, hermanos, en sus manos marca la diferencia. Y cuando el vino se te apaga, cuando el vino se acaba, cuando el vino termina, hermanos queridos, el Señor provee. Y no provee algo común, provee el mejor vino. La calidad de lo que un proceso puede pasar desde que el vino es nuevo para que sea 5 años en adelante el mejor vino, el Señor lo hace al instante, hermanos. Cuando nosotros solamente decidimos invitarle en nuestras celebridades, en nuestros triunfos, en nuestras bendiciones, en nuestros proyectos de vida. En conclusión, mi querido hermano, el primer milagro no ocurrió en un escenario espectacular. Fue en Canaán. Canaán, una aldea pequeña. Y no ocurrió en una celebridad grande. Fue en una boda común. Y esto nos enseña que Dios, hermanos, también está interesado tanto en nuestras grandes necesidades como también en detalles que pasamos diariamente en nuestra vida. Mi querido hermano, ¿qué áreas en su vida usted está pasando en la cual ha sentido que ya le falta el vino? Cuando el vino se termina, todos vieron el problema, pero Jesús vio una oportunidad para revelar su gloria y decirte quién es Él. Mi amado hermano, cuando los recursos humanos se agotan, el poder de Dios empieza a obrar. Puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu corazón, puede sanar tus heridas, puede abrirte puertas a un nuevo trabajo, no lo sé, puede traerte paz en la tormenta, puede restaurar familias, puede fortalecer tu fe, puede darte una esperanza cuando tú ya piensas que todo está perdido. El Señor lo imposible lo puede hacer posible si solamente yo creo en Él. Lucas lo dijo en el capítulo 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Y Mateo lo reafirma en el 19:26, porque para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Este tema, hermanos, nos recuerda que cuando nuestros recursos terminan, donde ya no hay fuerzas para dar, que nos puede quedar en vergüenza, el Señor interviene si solamente decidimos invitar a nuestra celebridad, a nuestros proyectos de vida, a nuestra vida. En las bodas de Canaán, donde había escasez y preocupación, Dios interviene y transforma agua en el mejor vino. Lo mejor de lo mejor, la calidad que Dios puede darte. Después, cuando nosotros decidimos entregar nuestras obras, nuestros proyectos, nuestra vida en las manos del Señor. Por eso es que si ponemos nuestras necesidades en las manos de Dios, veremos que Él continúa haciendo lo que nada más puede hacer. Dios empieza a transformar lo ordinario en extraordinario, hermano, y hacer posible que para nosotros es imposible, para Dios se convierte posible. Hermano, si su vino se le ha agotado, solamente permita que Él haga. Y como estos sirvientes decidieron obedecer sin reservas, llenar las 6 tinajas de agua, a nosotros solamente nos corresponde llenar las tinajas y dejar que Él haga la obra para que el Señor supla las necesidades suficientes y Cristo sea el único suficiente, no tanto centrado en el milagro, sino el Señor mostrándote una señal para demostrarte quién es Él, el Mesías, nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén, hermanos.